El documento legal sobre mi mesa era mi sentencia. Exactamente 7 días después de haber pagado $120,000 en efectivo por su lujosa boda en el centro de Chicago, mi nueva nuera entró a mi casa con un notario. Bárbara me miró con una sonrisa arrogante, cruzó los brazos y me ordenó firmar mi propia ruina. Soy Héctor. Tengo 70 años y he trabajado toda mi vida como mecánico de maquinaria pesada. Tengo las manos manchadas de grasa, la espalda adolorida y vivo en una casa humilde en el barrio de Pilsen. Para Bárbara, la nueva y flamante esposa de mi hijo, yo solo era un viejo mecánico inútil y quebrado. Ella no tenía la menor idea de la realidad. No sabía que mi difunta esposa, mi amada Elena, provenía de una familia con una enorme riqueza histórica. Elena y yo vivíamos de forma sencilla por elección, no por necesidad. Pero Bárbara solo veía la superficie. Hace exactamente una semana, vacié una gran parte de mis ahorros líquidos porque mi hijo Tomás me lo rogó. Me dijo que una boda extravagante haría inmensamente feliz a su esposa y que comenzarían su matrimonio con el pie derecho. Y ahora, 7 días después, ella estaba de pie en mi propia sala, exigiendo que le entregara las escrituras de mi casa. Héctor, dijo Bárbara, con una voz destilando una preocupación completamente falsa. Tomás y yo hemos estado hablando y estamos muy preocupados por ti. Tu salud ya no es la de antes, y esta casa es demasiado grande para que la cuides solo. Levanté la mirada, manteniendo mi rostro completamente inexpresivo. Mi salud es perfecta, Bárbara, respondí. Camino todos los días y me preparo mis propias comidas. Ella agitó la mano en el aire, como si mis palabras fueran el balbuceo de un niño confundido. Ya sabes cómo cambian las cosas a tu edad, viejo. Un día estás bien, y al siguiente te caes por las escaleras y te rompes la cadera. Hemos decidido que necesitamos administrar tus bienes por tu propio bien. Encontramos un asilo estatal muy agradable a las afueras de la ciudad. Pero antes de poder mudarte, necesitamos transferir las escrituras de esta casa a nuestros nombres. La venderemos para pagar tu cuidado, y lo que sobre lo invertiremos en nuestra futura familia. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Un asilo estatal barato y subfinanciado. Estaba parada en el hogar que construí con mi esposa durante 40 años, diciéndome que me iba a encerrar en una institución. Desvié lentamente mi mirada hacia el pasillo. Tomás había entrado poco después que ella. Mi hijo de 32 años llevaba ropa de diseñador y sostenía un café artesanal muy caro. Él era el niño al que le enseñé a andar en bicicleta en estas mismas calles. El niño cuya matrícula universitaria pagué trabajando turnos dobles en el taller mecánico. Tomás estaba apoyado contra el marco de la puerta, negándose rotundamente a mirarme a los ojos. Estaba mirando la pantalla de su teléfono, fingiendo estar completamente aislado de la cruel conversación que ocurría frente a él. Tomás, le llamé, con la voz cargada de un peso insoportable. ¿Estás escuchando esto? ¿Eres parte de esta locura? Tomás se movió incómodo. Levantó la vista por un segundo, pero sus ojos esquivaron los míos de inmediato. Papá, por favor, sé razonable, murmuró. Bárbara tiene razón en esto. Te estás haciendo viejo, y tenemos que pensar en el futuro. Es solo un pedazo de papel. Hará las cosas más fáciles para todos. Más fáciles para ellos. Eso era lo que realmente quería decir. La tensión en mi sala se volvió asfixiante. El notario, un hombre de traje barato llamado Cárdenas, se aclaró la garganta con evidente nerviosismo. Señor, solo necesito verificar su identificación y ser testigo de su firma en las líneas marcadas con rojo, dijo en voz baja. Bárbara se acercó a la mesa, golpeando el papel con su larga uña perfectamente arreglada. Solo firma el documento, Héctor. Tenemos muchas cosas que hacer hoy, y no tenemos tiempo para discutir contigo. Te estamos haciendo un gran favor. Miré la pesada pluma dorada sobre la mesa. Miré el documento legal que me despojaría oficialmente de mi único refugio. Mi corazón latía con furia contra mis costillas y una ira profunda comenzó a encenderse en mi estómago. Pero sabía que estallar de rabia no me ayudaría en lo absoluto. Gritar y maldecir solo le daría a Bárbara la excusa perfecta para demostrar que yo era un anciano emocionalmente inestable. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Tomé una respiración lenta y profunda, fingiendo calmar mi pulso alterado. Alargué la mano hacia la pluma dorada y dejé que mis dedos temblaran violentamente. Interpreté a la perfección el papel de un anciano roto y derrotado.
Mientras mis dedos flotaban sobre la pluma, 1.000.000 de recuerdos inundaron mi mente. Recordé el día que Elena y yo compramos esta casa. Pasamos meses pintando las paredes, lijando los pisos de madera y plantando el jardín trasero. Entregarla a esta mujer que calculaba nuestro valor neto como un buitre me parecía una profanación a la memoria de mi esposa. Entonces Bárbara chasqueó la lengua, perdiendo la poca paciencia que estaba fingiendo. «Estamos esperando, Héctor», dijo cruzando los brazos. «El notario cobra por hora, así que apúrate». Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No podía firmar el papel, pero tampoco podía negarme de golpe o escalarían la situación antes de que yo estuviera listo. Tenía que ganar algo de tiempo, unos preciosos minutos para hacer una llamada que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Retiré mi mano temblorosa de la pluma, puse las palmas planas sobre mis rodillas y miré directamente a los ojos de Bárbara. El temblor falso desapareció al instante. «No voy a firmar este documento», dije claramente. «No les voy a dar mi casa, y no me voy a mudar a ninguna instalación estatal para financiar su estilo de vida». El silencio que siguió a mi rechazo fue ensordecedor. Los ojos de Bárbara se abrieron en verdadera sorpresa, pero esa sorpresa duró solo un segundo antes de derretirse en pura furia. La máscara de hija preocupada cayó por completo. «¿Con quién te crees que estás hablando?», gruñó ella, con el rostro rojo de ira. «Eres un mecánico viejo y lavado. Eres un obstáculo en nuestro camino y estás invadiendo mi casa». La absoluta audacia de esa frase quedó flotando en el aire. Ella no había pagado un solo dólar por esta propiedad, y ahora la reclamaba como suya. Lentamente giré la cabeza hacia el pasillo, buscando a mi hijo. «Tomás», dije en voz baja, fingiendo vulnerabilidad, «¿vas a dejar que ella le hable a tu padre de esta manera?». Esperé que el niño que crié me defendiera. Esperé un momento de vergüenza o una disculpa. Pero Tomás guardó su teléfono en el bolsillo, cruzó la sala y se paró directamente al lado de su esposa. Puso una mano sobre el hombro de Bárbara, mostrando una solidaridad fría y repugnante. «Bárbara tiene razón, papá», dijo Tomás con un tono completamente distante. «Hemos sido muy pacientes contigo desde que mamá falleció, pero esta casa es una mina de oro desperdiciada en un solo hombre anciano». Tomás dio un paso al frente, mirándome con profunda condescendencia. «Así es como va a funcionar esto», dijo alzando la voz. «Vas a tomar esa pluma y vas a firmar ahora mismo. Si te niegas, tomaré mi teléfono y llamaré a la policía». La amenaza cayó sobre la sala como un balde de agua helada. «Les diré a los oficiales que un anciano agresivo y con demencia severa está invadiendo mi propiedad», continuó Tomás sin piedad. «Les diré que eres un peligro para ti mismo. Te sacarán a la fuerza, te llevarán a un pabellón psiquiátrico estatal y te declararán mentalmente incompetente. Una vez en el sistema, tomar el control de tus bienes será un simple trámite para mí». La crueldad de su plan era escalofriante. Había pensado en absolutamente todo. Si yo peleaba ahora, le daría la munición que necesitaba para su mentira. Tuve que tragarme mi orgullo y sumergirme en el personaje patético que ellos querían ver. Dejé caer mis hombros, colapsando físicamente bajo el peso de su brutal amenaza. Solté un jadeo rasposo, asegurándome de que mi respiración sonara corta y llena de pánico. «Por favor», susurré mirando al suelo. «Soy tu padre. Te di todo lo que tengo». Bárbara rodó los ojos con asco. «Deja tu drama patético, Héctor. Toma la pluma y firma antes de que Tomás haga la llamada». Estiré mi mano derecha hacia la mesa de centro, forzando a mis músculos a temblar violentamente de nuevo. Toqué el metal frío de la pluma y, torpemente, la empujé fuera del borde de la mesa. La pluma dorada cayó al suelo, rodando sobre la alfombra gastada cerca de mis botas. «Lo siento muchísimo», tartamudeé, manteniendo la cabeza baja para ocultar el brillo de mi mirada. «Mis manos están temblando demasiado. Me siento muy mareado y me duele el pecho terriblemente. Necesito unos minutos». Tomás gruñó con profunda frustración, pellizcándose el puente de la nariz. «Eres verdaderamente imposible», murmuró con odio. Puse una mano sobre mi pecho, agarrando la tela de mi camisa de franela, como si mi corazón estuviera fallando. «Las letras del papel se están borrando en mis ojos», susurré. «Solo necesito subir a mi habitación a buscar mis lentes de lectura, para poder ver dónde firmar». Bárbara dejó escapar un suspiro dramático y arrojó su costoso bolso a una silla. «No tenemos todo el maldito día, Héctor», gritó ella. «Solo ve por tus lentes, papá», dijo Tomás con veneno en la voz. «Pero sé rápido.
porque no nos iremos de esta casa hasta que firmes. Asentí débilmente, agarré el barandal de madera y comencé mi lento y agonizante ascenso hacia el segundo piso. Arrastré mis pesadas botas contra los escalones, proyectando la imagen perfecta de un hombre derrotado. Pude escuchar a Bárbara quejándose en voz alta en la sala, diciendo lo agotador que era lidiar con una carga tan vieja. Absorbí cada palabra cruel y la convertí en combustible. En el momento en que llegué a la cima de las escaleras, mi postura cambió por completo. El viejo patético desapareció. Caminé con firmeza por el largo pasillo y entré a la habitación principal que había compartido con mi Elena. Cerré la puerta de roble macizo y pasé el seguro de bronce hasta que hizo clic. No busqué mis lentes de lectura. Mi visión era absolutamente perfecta. Metí la mano en el bolsillo de mis pantalones y saqué mi teléfono celular. Marqué el número directo de Javier. Javier no era un abogado de barrio. Era un especialista en fideicomisos y patrimonios sumamente agresivo y costoso, con oficinas en el centro de Chicago. Él había estructurado toda la riqueza generacional de mi difunta esposa para mantenerla oculta. Javier respondió al segundo tono con voz afilada. «Héctor, mi amigo», dijo suavemente, «¿a qué debo el placer de esta llamada matutina?» Caminé hacia la ventana que daba a la calle, mirando el cielo gris de la ciudad. «Javier, saca mi archivo de inmediato», ordené con voz fría. «Mi hijo y su nueva esposa están en mi sala con un notario. Me están amenazando con declararme mentalmente incompetente si no les entrego las escrituras de esta casa». Escuché el sonido rápido de un teclado al otro lado de la línea. Javier dejó escapar una risa oscura. Le advertí a Elena que Tomás intentaría una bajeza como esta cuando ella muriera, dijo Javier. «Supongo que no has firmado nada». «Absolutamente nada», confirmé. Fingí un ataque de pánico y les dije que necesitaba mis lentes. «Creen que me tienen acorralado». «Déjalos creer eso», aconsejó Javier. Mientras lo escuchaba, miré la fotografía de Elena con marco de plata sobre mi cómoda. Bárbara creía que yo era un simple mecánico sin educación. Lo que ella y mi hijo ignoraban era el secreto monumental que Elena y yo habíamos guardado durante años. Hace 3 años, cuando la salud de Elena comenzó a fallar, ella supo que Tomás estaba corrompiéndose. Para proteger su legado, Elena transfirió en secreto la joya de la corona de su familia. Era un histórico e impresionante rancho de 1500 acres en las montañas de San Juan, en Colorado. Una tierra virgen rodeada de bosques de pinos y ríos cristalinos, valorada en $18 millones. Elena lo había puesto legal y permanentemente a mi nombre. «Prepara todas las medidas legales defensivas, Javier», le dije por teléfono. «Voy a bajar y dejaré que estos idiotas jueguen su estúpida mano, y luego los haré pagar con sangre». Le expliqué a mi abogado exactamente cómo supe que esta emboscada iba a suceder hoy. 7 días atrás, durante la lujosa recepción de su boda, salí al pasillo buscando un escape del ruido del jazz. Me escondí en las sombras cerca de los baños. Allí vi a Bárbara hablando apresuradamente por su teléfono celular con un corredor de bienes raíces de lujo. La escuché explicar que pronto me declararían incompetente y tomarían mi casa en Chicago. Pero lo peor vino después. Le ordenó al corredor que preparara contratos de liquidación rápidos para las tierras en Colorado. Ella sabía de la existencia del rancho y creía que Tomás lo heredaría automáticamente si yo terminaba en un asilo. Quería vender ese pedazo sagrado de historia familiar a desarrolladores corporativos para financiar su empresa tecnológica. Yo estaba en las sombras, rezando para que mi hijo no supiera nada de esto. Pero entonces, Tomás salió del baño de hombres. Bárbara se rió, lo besó y le dijo que el corredor estaba listo para vender el rancho tan pronto como obtuvieran mis firmas. Tomás no se horrorizó. Sonrió y le dijo a su nueva esposa que su estrategia era perfecta, que solo debían fingir ser buenos hijos un poco más. Ese fue el momento exacto en que el padre dentro de mí murió para siempre. Javier escuchó mi relato con un silencio respetuoso. «Héctor», dijo finalmente con certeza absoluta, «tus activos están blindados. El rancho de Colorado es impenetrable». Agradecí a Javier por su lealtad y colgué el teléfono. Abrí el cajón de la cómoda, saqué unos viejos lentes raspados y me los puse. Miré la foto de Elena por última vez, prometiéndole que protegería su legado. Salí al pasillo y bajé las escaleras lentamente, arrastrando mis pies de nuevo. Llegué a la sala, donde Bárbara zapateaba impaciente contra el suelo de madera
y el notario sudaba en su traje gris. Tomás me fulminó con la mirada. Caminé hacia la mesa de centro y miré la pila de documentos. Tomás, le dije con voz titubeante, esta es una decisión muy grande. Es la casa donde tu madre y yo te criamos. Necesito llevar estos documentos a un abogado aquí en el barrio para que me explique bien todo. La próxima semana hablaremos. El silencio se rompió al instante. Bárbara soltó una carcajada burlona. La próxima semana, gritó. No tenemos hasta la próxima semana. Vas a firmar ahora. Negué lentamente con la cabeza, manteniendo mi fachada frágil. No firmaré nada hoy, dije. En ese momento, Tomás perdió por completo los estribos. Su rostro se puso de un rojo oscuro, cruzó la sala con pasos agresivos y agarró violentamente los documentos de la mesa. «Eres tan increíblemente egoísta», gritó a plenos pulmones. «Estamos tratando de construir un futuro exitoso y rico, y tú nos arrastras por el barro». Se paró a centímetros de mi cara, apuntándome con el dedo. «Tomás, escúchate», dije en voz baja. «Me exiges que me quede en la calle para que tú puedas comprar autos de lujo. ¿Eso te enseñamos? No metas a mi madre en esto», rugió, completamente ciego de ambición. Ella querría que yo tuviera todo el éxito del mundo. «Eres un peso muerto, papá. Si te niegas a firmar esto hoy y sales por esa puerta, estás muerto para mí». Se acercó aún más, mirándome con pura maldad. «Nunca conocerás a tus futuros nietos. Morirás solo en una instalación asquerosa y nadie recordará tu nombre. Esa es mi promesa final». La crueldad absoluta de su amenaza destruyó cualquier esperanza que me quedaba. Esa fue la confirmación final de que Elena tenía toda la razón sobre la oscuridad en el corazón de nuestro hijo. Me acomodé la postura, poniéndome ligeramente más derecho. «Entiendo tus términos, Tomás», dije claramente, sin apartar la mirada de sus ojos enloquecidos. Me di la vuelta y caminé hacia el closet del pasillo para buscar mi vieja chamarra de lona. Subí las escaleras por última vez. Entré al cuarto de invitados y saqué una vieja maleta de cuero raspado del fondo del armario. Comencé a empacar mis humildes camisas de franela y pantalones de mezclilla. Mientras guardaba mis cosas, escuché el fuerte sonido de un corcho saltando a presión en la planta baja. Habían abierto una botella de champán muy cara. Cerré mi maleta y bajé las escaleras. Me detuve en las sombras del pasillo y vi a Bárbara sirviendo el líquido dorado en copas de cristal. «Por nuestro nuevo comienzo», declaró Tomás con una sonrisa de victoria en su rostro. «Por habernos deshecho al fin de esta enorme carga», añadió Bárbara con veneno, tomando un largo trago. Salí de las sombras, arrastrando mis pesadas botas hacia la puerta principal. Tomás y Bárbara dejaron de reír y me miraron con desprecio absoluto. No dije una sola palabra. Abrí la pesada puerta de madera y salí a la gélida noche de Chicago. El fuerte golpe de la puerta cerrándose detrás de mí marcó el fin definitivo de nuestra familia. Caminé por el pavimento congelado hacia mi vieja camioneta, pero no derramé ni una sola lágrima. Una vez dentro de la cabina de mi vehículo, mi postura cambió por completo. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en mi rostro cansado. Ellos pensaban que habían ganado y que yo era un anciano sin opciones. Lo que esos arrogantes idiotas no sabían era que mi vieja maleta no solo tenía ropa. Debajo del forro de tela, llevaba un disco duro maestro fuertemente encriptado. Durante las últimas semanas, ese disco había estado grabando audio y video en alta definición de las 6 cámaras de seguridad microscópicas que instalé ocultas en cada habitación de mi casa. Sabía exactamente lo que iban a hacer a continuación. Encendí el motor y conduje lejos del barrio, dirigiéndome directamente al distrito financiero del centro de Chicago. Entré al estacionamiento de un hotel de 5 estrellas muy exclusivo. El empleado del ballet me miró con duda por mi ropa de mecánico, pero su actitud cambió de inmediato cuando le entregué una pesada tarjeta de crédito de metal negro, vinculada directamente al fideicomiso blindado de mi esposa. Subí al último piso y entré a un espectacular penthouse con ventanas de cristal del piso al techo. Dejé mi maleta en la alfombra, saqué mi computadora portátil y conecté el disco duro encriptado. La pantalla se iluminó, mostrando 6 transmisiones en vivo de mi casa en Pilsen. Me serví un vaso de agua mineral y enfoqué mi atención en la cámara del sótano húmedo. Antes de irme, había dejado intencionalmente varias cajas de cartón llenas de papeles viejos. 2 horas después de mi salida, la puerta del sótano se abrió violentamente. Tomás y Bárbara bajaron corriendo,
dejando atrás el champán, buscando desesperadamente cuentas bancarias o escrituras ocultas. Se comportaban como animales hambrientos, rompiendo cajas y tirando viejas fotografías familiares al suelo sucio. Bárbara maldecía, ordenando a Tomás que escarbara más profundo. No encontraron dinero, porque todo lo de valor real ya estaba protegido por Javier. De la tercera caja, Bárbara encontró una carpeta roja muy brillante. Era el cebo envenenado que les había preparado. Tomás agarró la carpeta y leyó la primera página. Bárbara dio un grito de alegría pura y abrazó a su esposo saltando por el sótano. Habían encontrado un viejo poder notarial médico. Años atrás, antes de que Elena muriera, me operaron de emergencia del apéndice y tuve que darle a mi hijo derechos médicos estrictos y limitados por 30 días. El documento había expirado hace mucho tiempo y era completamente inútil. Pero a los ojos de dos ladrones desesperados, ese sello legal parecía un boleto de lotería. A la mañana siguiente, el notario corrupto llamado Cárdenas llegó de nuevo a la casa. Me senté en mi lujoso penthouse, observando la pantalla con suma atención. Bárbara puso el poder médico expirado sobre la mesa del comedor. Tomás le explicó al notario que necesitaban borrar las restricciones médicas para tener control total de mi patrimonio. El notario comenzó a temblar, explicando que alterar un documento legal vinculante era un delito federal gravísimo con penas de cárcel. Bárbara no parpadeó. Metió la mano en su bolso de diseñador, sacó $10,000 en efectivo y los tiró frente al rostro sudoroso del hombre. El notario tragó saliva, guardó el dinero y sacó su computadora portátil. Durante la siguiente hora, presencié una clase magistral de desesperación criminal. Borraron la palabra médico del título y escribieron un poder notarial duradero general que le daba a Tomás autoridad absoluta sobre todas mis propiedades. Luego, vi a mi propio hijo practicar mi firma durante 20 minutos en un papel, falsificando mi nombre con una sonrisa retorcida en el rostro. El notario corrupto estampó su sello oficial, sellando permanentemente su propio destino en prisión. Bárbara caminaba de un lado a otro en el comedor, radiante de ambición. Les explicó su brillante plan a ambos. Dijo que no usarían un banco tradicional, porque harían demasiadas preguntas. Irían con un prestamista privado despiadado, de los que otorgan préstamos masivos a intereses altísimos, basándose solo en el valor de la propiedad como garantía. Bárbara anunció que usarían ese documento falso para hipotecar el inmenso rancho de Colorado y pedir un préstamo líquido inmediato de $5 millones. Asumían que, como yo era un anciano ignorante según ellos, simplemente incumpliría los pagos y el prestamista se quedaría con la tierra de Elena, mientras ellos huían con $5 millones en efectivo. Tomás besó el documento falso, levantándolo hacia la luz como si fuera un trofeo sagrado. A la mañana siguiente, el silencio de mi penthouse fue roto por el timbre de mi teléfono celular. Era Javier. «Héctor», me dijo con voz tensa. «Lo hicieron. El prestamista depredador aceptó el poder notarial falso y están procesando el préstamo rápidamente. Tengo una orden judicial de emergencia sobre mi escritorio. Si la presento ahora mismo ante el Tribunal Federal, podemos congelar la transferencia, alertar al FBI y hacer que arresten a Tomás y a Bárbara antes del atardecer». Miré el agua helada del lago Michigan a través de mi ventana. Recordé la crueldad en los ojos de mi hijo y la risa de Bárbara brindando con champán por mi desgracia. Si los detenía ahora, era solo un intento de fraude. Podrían contratar buenos abogados y salirse con la suya. «No, Javier», respondí con la voz más fría y firme de mi vida. «No congeles nada. Deja que el prestamista apruebe y deposite esos $5 millones directamente en su cuenta bancaria». Javier guardó un silencio pesado por unos segundos. «Héctor, si dejas que reciban el dinero, el delito de fraude electrónico federal quedará completamente consumado y pondrán una hipoteca gigante sobre las tierras de tu esposa», advirtió Javier. «Sé exactamente lo que estoy haciendo», afirmé con certeza inquebrantable. «Quiero que toquen el dinero. Quiero que lo gasten en su estúpido estilo de vida. Deja que construyan todo su reino sobre una base de fraude absoluto. Porque cuando el suelo finalmente se derrumbe bajo sus pies, quiero asegurarme de que no les quede absolutamente nada de qué aferrarse». Javier respiró profundamente al otro lado de la línea. «Es una estrategia aterradora y brillante, Héctor», admitió en voz baja. «Esperaremos tu señal para dejar caer el martillo». Colgué el teléfono, me senté en mi silla de cuero
y sonreí en la oscuridad. La trampa estaba tendida, y la cacería de los verdaderos lobos apenas comenzaba. Durante las siguientes 3 semanas, me dediqué a observar en completo silencio cómo esos lobos se devoraban a sí mismos. A través de la pantalla brillante de mi computadora portátil en el penthouse de Chicago, fui testigo del momento exacto en que los $5 millones manchados de fraude cayeron en su cuenta bancaria conjunta. La explosión de su avaricia fue inmediata y completamente repugnante. Bárbara corrió a una agencia de lujo y compró un Porsche último modelo, pagándolo con maletines de efectivo. Subió decenas de fotos a sus redes sociales, presumiendo su supuesta genialidad financiera y riendo a la cámara. Tomás no se quedó atrás. Compró una colección de relojes de diseñador que costaban más que todo el fondo de mi jubilación. Viajaron en primera clase a playas privadas, bebiendo licores finos mientras celebraban haber destruido mi vida. Creían firmemente que habían engañado a un viejo mecánico ignorante y que el mundo entero les pertenecía. No tenían la menor idea de que estaban cavando sus propias tumbas con palas de oro. Cuando sus cuentas comenzaron a vaciarse por el despilfarro desenfrenado, decidieron que era hora de reclamar su premio mayor y comenzar a construir su absurdo imperio. Viajé a Colorado 2 días antes de que ellos planearan su gran invasión. Las montañas de San Juan me recibieron con un aire helado y puro, limpiando mis pulmones de la contaminación de la ciudad. El rancho histórico de 1500 acres de mi amada Elena era un santuario intacto, rodeado de pinos ancestrales y ríos de agua cristalina. Me senté en una pesada mecedora de madera en el porche de la cabaña principal, vestido con mi vieja camisa de franela y mis botas de trabajo raspadas. Sostuve una taza de café negro caliente entre mis manos y simplemente esperé. Justo a tiempo, el silencio sagrado de las montañas fue destrozado por el rugido agresivo de pesados motores diésel. Un convoy de maquinaria de construcción, excavadoras amarillas y camionetas blindadas subió por el largo camino de grava. Bárbara y Tomás bajaron de un lujoso vehículo negro, luciendo abrigos de diseñador que jamás habían tocado una gota de lodo. Venían acompañados de un equipo de demolición comercial, listos para derribar la historia centenaria de la familia de mi esposa. Bárbara desenrolló unos enormes planos sobre el cofre de la camioneta, riendo a carcajadas mientras le explicaba a los contratistas dónde pondría su pista de aterrizaje para helicópteros. Entonces, con una sonrisa triunfante, levantó la vista hacia la cabaña. Su risa histérica murió al instante. La arrogancia se escurrió de su rostro, dejando solo un terror absoluto y paralizante que le heló la sangre. Tomás siguió su mirada y retrocedió, tropezando con la grava al verme. Esperaban encontrar una propiedad vacía, creyendo que yo estaba pudriéndome, drogado y confundido, en algún asilo estatal de Chicago. En cambio, se encontraron con el anciano que supuestamente habían quebrado, sentado pacíficamente, bebiendo café con una calma mortal y mirándolos directamente a los ojos. Bárbara fue la primera en recuperar el aliento, y su terror se transformó rápidamente en una rabia ciega y defensiva. Sacó los papeles falsificados de su bolso costoso y comenzó a gritar como una completa desquiciada, rompiendo la paz del valle. Me ordenó que me largara, agitando el poder notarial fraudulento en el aire, exigiendo al capataz de la obra que encendiera las excavadoras y derribara la cabaña conmigo adentro. Pero antes de que una sola máquina pesada pudiera moverse, el pesado pestillo de hierro a mis espaldas hizo clic. La puerta de roble macizo se abrió. Javier, mi impecable y letal abogado, salió al porche vistiendo un traje oscuro que contrastaba fuertemente con el paisaje rústico. Detrás de él apareció el sheriff local del condado, un hombre imponente con una estrella de plata brillando en el pecho, acompañado por 3 agentes de la policía fuertemente armados. El silencio cayó sobre el lugar como una pesada lápida de concreto. Javier bajó los escalones de madera con una elegancia afilada y levantó un documento federal. Anunció con voz potente, ante todos los contratistas presentes, que teníamos pruebas irrefutables en video de alta definición, pruebas que mostraban a Tomás y Bárbara falsificando el poder notarial en su propio comedor. El sheriff no perdió ni un segundo. Caminó directamente hacia el fondo del convoy, agarró al notario corrupto por el cuello de su traje barato y le puso las esposas. El sonido metálico de las esposas cerrándose resonó como un trueno en la montaña. Bárbara, completamente enloquecida y negándose a aceptar su derrota, le gritó a mi abogado que todo eso no importaba.
Gritó con los pulmones ardiendo que ya habían usado la tierra como garantía, que el banco privado ya les había entregado 5 millones de dólares. Se rió en nuestra cara, afirmando que, si yo los detenía, el banco simplemente me quitaría el rancho, y ellos ganarían de todas formas. Fue entonces cuando Javier la miró con una profunda lástima profesional y le dio el golpe de gracia. Le explicó que, hace exactamente 2 años, Elena había colocado los 1.500 acres completos dentro de una servidumbre de conservación federal estrictamente protegida. La tierra nunca podría desarrollarse comercialmente, y era un delito federal usarla como garantía para cualquier tipo de hipoteca. El préstamo gigantesco que habían obtenido era una estafa colosal, y la garantía legal sencillamente no existía en el mercado comercial. Al descubrir este enorme fraude, el prestamista privado despiadado había activado de inmediato la cláusula de aceleración del contrato. Javier miró a mi hijo, quien ya temblaba como una hoja. El abogado le informó que el prestamista ya estaba embargando agresivamente su casa en Chicago. Habían enviado agentes para confiscar el Porsche nuevo esa misma madrugada. Habían congelado por completo sus cuentas bancarias y habían vaciado sus fondos de jubilación. Todo lo que Tomás tenía, su estatus, su hogar y su futuro, había desaparecido esa misma mañana. Estaban en la bancarrota absoluta y debían millones de dólares. Las rodillas de mi hijo finalmente cedieron. Cayó pesadamente al suelo, rasgando la tela de sus pantalones de diseñador contra la tierra fría de Colorado. Lloró a gritos, como un niño asustado y patético. Se arrastró por el lodo hacia mis botas de trabajo, rogándome con las manos manchadas que lo salvara de la prisión y de la ruina. No moví un solo músculo. Lo miré con la frialdad de una montaña de hielo. Entonces, Javier abrió una pesada carpeta color crema, sellada con cera roja brillante. Era el testamento final y absoluto de Elena. Javier leyó las últimas palabras de mi esposa, dejando que cada sílaba cayera como un martillo. Antes de morir, Elena había liquidado activos completamente limpios y legales para crear un fideicomiso ciego. El valor total era de exactamente 10 millones de dólares, destinados exclusivamente para nuestro hijo. Era dinero puro, intocable, que pasaría directamente a las manos de Tomás el día de su cumpleaños número 35. Tomás levantó la cabeza del lodo, con los ojos inyectados en sangre y la boca abierta. Acababa de escuchar la inmensa fortuna que su madre le había asegurado. Pero había una condición. Javier explicó que Elena había incluido una estricta cláusula de carácter. Si Tomás alguna vez cometía actos de abuso contra su padre, o si intentaba robar esta tierra sagrada, el fideicomiso se anularía de inmediato. Al firmar ese poder falso, y al tratar de tirarme a la calle como si yo fuera basura, los 10 millones de dólares fueron donados de forma irrevocable y permanente. Esa misma mañana, el dinero había sido transferido a un hospital infantil subfinanciado en el centro de Chicago. Mi hijo había quemado un imperio de 10 millones de dólares limpios y legales. Lo había hecho solo para robar 5 millones sucios que ahora lo enviarían directo a una celda, en una prisión federal. El grito que salió de la garganta de Tomás fue el sonido más espantoso y desgarrador que he escuchado en toda mi vida. Era el aullido primitivo de un hombre que comprende que es el único y absoluto arquitecto de su propia destrucción. Bárbara, al darse cuenta de que ahora estaba encadenada a un criminal en bancarrota y endeudado, perdió la poca cordura que le quedaba. Se abalanzó sobre él, golpeándolo en el rostro con sus manos cuidadas, gritando a todo pulmón que lo odiaba y que exigiría el divorcio inmediato. Los agentes de policía tuvieron que intervenir, arrastrándola por el lodo mientras ella pateaba y maldecía, hasta meterla por la fuerza en una patrulla. Han pasado varios meses desde aquella mañana gélida en las montañas. El invierno congeló la tierra, y el tiempo siguió su curso implacable. Mi hijo, el arrogante consultor corporativo que amenazó con borrarme de su vida, ahora vive exactamente la pesadilla que intentó imponerme. La firma de consultoría lo despidió el mismo día que se hicieron públicos los cargos federales por fraude. Ahora vive en un minúsculo y lúgubre apartamento en un barrio sumamente peligroso de Chicago, rodeado por el sonido constante de sirenas de policía. Trabaja 10 agotadoras horas al día en un enorme almacén sin ventanas. Pasa sus días sentado en un rincón oscuro, tecleando números de envío en una base de datos por el salario mínimo, ahogado en una deuda que le tomará 3 vidas poder pagar. Cada noche, cuando mira su miserable cheque de pago, es forzado a recordar los 10 millones de dólares que arrojó al fuego.
En cuanto a mí, finalmente encontré la paz profunda que tanto necesitaba. Utilicé una parte de los fondos legales de mi amada Elena para transformar el inmenso rancho de Colorado en un lugar de sanación. Construí un centro de terapia ecuestre dedicado exclusivamente a veteranos de guerra con discapacidades graves. Abrimos las puertas pesadas del rancho a hombres y mujeres que cargan cicatrices invisibles y dolores profundos. Honramos la memoria de mi esposa de la manera más hermosa y pura posible. Muchos podrían escuchar mi historia y pensar que fui un monstruo. Podrían decir que un padre jamás debería dejar que su propia sangre caiga al precipicio de la ruina absoluta. Pero a mis 70 años, con las manos llenas de callos y el alma cansada, he aprendido una verdad innegable. El amor de un padre no debe ser jamás un chaleco antibalas diseñado para proteger la avaricia criminal de un hijo. Salvar a un alma que se está pudriendo desde adentro, a veces requiere dar un paso a un lado. Requiere dejar que la vida y la justicia los golpeen con toda su fuerza, para que aprendan a reconstruirse desde las cenizas más absolutas. Fue la lección más dolorosa e insoportable que he tenido que dar en mi vida, pero era la única manera de intentar salvar la poca humanidad que le quedaba. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión así de difícil y desgarradora para enseñarle a un familiar el verdadero peso de sus acciones, por favor, comparte tu historia en la sección de comentarios. Leo cada uno de ellos, y nos ayuda a recordar que no estamos solos en estas oscuras batallas familiares. Por favor, suscríbete al canal y deja un me gusta si crees que la verdadera justicia siempre encuentra su camino. Gracias por escucharme.